Esta mañana, varias bombas estallan en 4 trenes de cercanías de Madrid, en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. El resultado es aterrador: 192 muertos y miles de heridos, el mayor atentado jamás cometido en suelo europeo. En un país conmocionado, el gobierno del Partido Popular señala a ETA como posible responsable de la masacre. Pronto las pruebas parecen señalar en otra dirección: el atentado yihadista. El 14 de marzo se produce un vuelco electoral y el Partido Socialista gana las elecciones generales. El 3 de abril se lleva a cabo el asalto a un piso en Leganés, donde se refugia una célula yihadista presuntamente implicada en el ataque. Todos resultan muertos en una explosión que también termina con la vida del geo Francisco Javier Torronteras, considerado la víctima 193 del 11M. Días después del 19 de abril ocurre algo inaudito. El cuerpo del policía es extraído de su nicho, golpeado y quemado. Los investigadores intuyen que es un extraño ritual de castigo, pero hay quien asegura que se trata de un intento de destruir pruebas. Alguien no quiere que se sepa la verdad. 20 años después, las sombras sobre el atentado permanecen. ¿Se siguieron todas las pistas? ¿Por qué se eliminaron los restos de los trenes? ¿Estuvieron implicados de alguna forma los servicios secretos de Francia y Marruecos? ¿Cuál era el objetivo de los terroristas? ¿Pudo ser un atentado de falsa bandera? ¿Qué pasó realmente en el 11M? Uno menos 5 es impresionante porque todos lo vivimos de alguna manera. No recuerdo una sensación en Madrid, de esta ciudad que a todo el mundo acoge, esta ciudad tan solidaria, de estar en un shock semejante, y las personas íbamos como zombies, ¿se acuerdan bien, verdad? Vuelves a ver las imágenes, algunas hacía tiempo que las había visto, y te sigue estremeciendo. ¿Tú te acuerdas, Carmen, que tuvimos que hacer en la cadena SER en aquel momento un programa de radio siguiente, sí. Un programa de radio la noche siguiente, que es el programa más duro que hemos hecho jamás. Que nos iban diciendo: Emilio era oyente vuestro y ha muerto en los trenes de Atocha, Mari Carmen era, y todo eran gente que había fallecido o que estaba muy grave. Gente Incluso, ¿te acuerdas de uno de nuestros técnicos que perdió a su tía? Que su tía fue una de las que directamente no quedó ni una esquina del carnet, porque era una de las que tenía justo debajo la bolsa, debajo de su asiento. De nuestro amigo Javier Rodríguez. De nuestro amigo Javier Rodríguez. Personas, me acuerdo perfectamente, que no cogieron el tren porque se quedaron dormidas. Personas que cogieron el tren que no iban a coger. En fin, impresionante. Son todo imágenes que nos vienen. Yo me he olvidado de una cosa, porque últimamente con el especial de 16 almas, gracias por su acogida, tengo muchos libros sobre el 11M. Hay una gran cantidad de libros y quería tenerlos aquí todos. Saben cómo somos, quería tenerlos todos. Bueno, lo reconozco, se me ha olvidado, pero tengo dos sumamente interesantes, recientísimos: Ignacio López Bru, Las cloacas del 11M, Lorenzo Ramírez, Claves ocultas del 11M. Y de eso queremos hablar también, de las sombras. La historia oficial la sabemos perfectamente. Eso sí, el doctor José Cabrera, que la gente me dice: ¿dónde no ha estado Cabrera? ¿Dónde no ha estado? Bueno, pues por desgracia, doctor, estabas ahí. Y me has contado siempre una escena concreta de una habitación que yo nunca puedo olvidar, porque define lo que era el 11M. Lo que fue el 11M fue horroroso. Y entonces los forenses que trabajaron allí al pie del cadáver, o de los trozos de cuerpos que quedaron, pues eran compañeros míos. Yo estaba ya en excedencia, eran compañeros míos. Y me acuerdo de una cosa concreta que es terrible. A estas horas de la noche ya se puede hablar porque es gente mayor la que está viendo la televisión. Pero había una habitación que estaba destinada solo a miembros. Miembros significa brazos, piernas, etc. Y los forenses, a la hora de contabilizar cadáveres, se equivocaron en 10. Creía que habían 10 muertos más. Y no. Es que esas piernas, esos trozos de brazo, etc., correspondían con gente que estaba viva en la UCI. Eso es solo para que la gente que está ahora viéndonos se haga idea de lo terrible que fue. Coronel Baños, como siempre, bienvenido. Buenas noches, Iker. Carmen, mira, lo primero me gustaría recordar siempre con el afecto debido a todas las víctimas del terrorismo, víctimas físicas y psicológicas, porque esto deja también un grandísimo daño psicológico. A este terrible atentado a mí me cogió en Estrasburgo. Yo estaba entonces destinado en Estrasburgo como jefe de contrainteligencia
Y con lo cual no lo viví directamente, pero desde el principio hubo muchas cosas que me rechinaron. Hablaremos. Por ejemplo, el tema de los suicidados en el piso de Leganés. Eso es tremendamente extraño. Esa explosión terrible que hemos visto, que la vuelves a ver y dices, madre. Es tremendamente extraño. No coincide para nada con los parámetros de una persona extremista, musulmana extremista, que evidentemente son una pequeña minoría, siempre hay que decirlo, tremendamente rigorista, no coincide para nada con ese perfil. Es más, el suicidio como tal no está permitido en general en el mundo musulmán, no está bien visto. Y si se hace, lo hacen como un acto de guerra para luchar contra los que ellos consideran los infieles, los judeocristianos, los apóstatas, pero matando, pero no, es decir, se suicidan matando, pero no por suicidarse, ¿para qué? Para que no les interrogaran, y si lo hubieran hecho, se hubieran lanzado, aunque no tuvieran ningún arma, contra los policías en aquel momento, para intentar morir, pero morir matando, aunque fuera con las manos. Es algo muy extraño, pero como muchas otras cosas que ahora nos contarán, además, dos grandísimos investigadores. O sea, que 20 años después quedan muchos cabos, en vuestra opinión, sueltos. A mí cosas que me llamaron profundamente la atención, más todo lo que vamos a contar, de esas pruebas que se destruyen casi de manera inmediata, los trenes que poco menos que se evaporizan, es decir, cosas que llaman la atención, y además hay que tener en cuenta que, como se dice Villarejo, decía el otro día con Jordi Wild, que si de verdad estaban detrás los servicios secretos franceses y marroquíes, es que a lo mejor no interesa que esto se siga investigando. Fíjate, ahora mismo hay un caso en el Parlamento Europeo que se llama el Morocco Gate, en el que Marruecos, supuestamente, ha espiado y ha extorsionado a europarlamentarios de todos los países. ¿Sabes que el otro día a los 3 policías belgas que están investigando este Morocco Gate, que nadie tiene interés en que se investigue, fueron envenenados? Fueron envenenados. Es decir, ¿alguien tiene interés de verdad, si hubiera detrás los servicios secretos de otros países, de seguir con esta investigación? 20 años. Es decir, es que a lo mejor no hay interés. Mucha gente nos pregunta que puede prescribir esto, ¿no? Nos decían, Lorenzo, Hola. Que era una, buenas noches, una barrera importante. Bueno, aquí el tema fundamental es que los delitos pueden prescribir porque el juez Bermúdez en su sentencia pues deja la puerta abierta a que puedan prescribir porque no considera que es un crimen de lesa humanidad. Entonces, según la Corte Penal Internacional, evidentemente todo crimen de lesa humanidad no prescribe nunca, que es un crimen, pues un atentado terrorista de estas características, ¿no? Aquí estamos hablando de muchos elementos, el caso de Marruecos es fundamental también y sobre todo nos ayuda a comprender lo ocurrido en los últimos años, ¿no? Porque las investigaciones que hemos realizado algunos desde el principio, quizás al principio podían parecer conspiranoicas y yo entiendo que fueran consideradas conspiranoicas porque además se nos llevó no a una falsa dicotomía, yo creo que es una falsa dicotomía entre ETA, Al-Qaeda, PSOE, PP, Coma 2, Titadín, esa creación de trincheras. Bueno, como siempre en este país, ¿no? Esa creación de trincheras, ¿no? Para que mientras que nos estamos peleando, pues no podamos mirar dónde están los elementos fundamentales, ¿no? Y en el caso de Marruecos hay que hablar muy claro, es decir, no podemos tener medias tintas. Hay periodistas, ministros y grandes directivos a sueldo del gobierno de Marruecos y a sueldo del Magén, y eso supondría abrir aquí un melón importante. Y luego también hay que decir que los servicios secretos marroquíes y los franceses trabajan a la limón, se acuestan en la misma cama, yo suelo decir, y luego muchas veces ni siquiera lavan las sábanas, y es importante entrar en esa diatriba. ¿Cuál es el problema? Que es que son países que en teoría son aliados de España, son aliados también en la OTAN, y como no, también hay que abrir el melón de Estados Unidos, ¿no? Yo preguntaría, Lorenzo, pero bueno, ¿y qué sentido hay para una acción así? Pero bueno, ahora me comentaréis vuestras claves, es decir, lo que vosotros consideraréis para el gran público que es algo donde se tiene que poner el foco y que no se ha puesto. De alguna manera habéis consagrado también vuestras investigaciones a densísimos trabajos. Ignacio, buenas noches. Buenas noches, Iker. Si me tuvieras que decir tú, por ejemplo, casi en titulares para presentarnos al inicio, algunas claves que son fundamentales, que han quedado ahí en la sombra de esta historia tan trágica. Bueno, yo creo que ha quedado todo en la sombra, ¿no? Porque lo que conocemos, la versión oficial del 11M, pues es una versión que es simplemente falsa, ¿no? Falsa, hemos estudiado por todos lados, pero vamos, claramente, para entender lo que ha ocurrido con el 11M, hay dos momentos, ¿no? Hay un momento por la mañana, donde todo el mundo decía aquí el reportaje que el PP había dicho que era ETA. No, el PP no había dicho que era ETA. Todas las fuerzas de seguridad, y lo que es más importante, el CNI dijo que había sido ETA y muy pronto. Hay un testimonio que ha dado tardíamente, lo debía haber dado en la comisión de investigación el director del CNI, Jorge Dez Callar, se lo cayó ahí, pero sí lo ha dado en sus memorias, en la cual dijo que a las 10 de la mañana, cuando se reunió el CNI,
para discutir, tanto la rama islamista como la etarra, ¿no?, para discutir qué es lo que había pasado, llegaron tenían la plena seguridad de que había sido ETA porque les había llamado la policía diciendo que había estallado Titadín. Al CNI no se le engaña. El CNI engaña a los demás, pero al CNI no se le engaña. Y si dice eso el CNI es que fue así. Además, yo he analizado, como mucha gente, pero vamos, he analizado totalmente que de las pocas análisis que se debieron hacer, porque ya sabes que todos los trenes se destruyeron, no se quiso saber qué es lo que había, porque para que la gente sepa lo que ocurrió, o sea, hubo dos escenarios, el escenario del crimen y ese escenario se hizo destruir entero, porque se destruían todos los trenes, y no solo los trenes, sino que todos los restos de explosivos, etcétera, que había, que eran cientos, desaparecieron, para Pero que no se analizaran. Yo pregunto porque imaginaos que también hay gente joven, doctor, que por primera vez casi están asistiendo a una disección del 11M un poco diferente o con otras claves. Esto que comentas, Ignacio, no es lo habitual que se haga. Es decir, ¿os extraña por alguna cosa que se hiciera eso con las pruebas? Hombre, lo pregunto con mi ingenuidad. Es el primer caso que ocurre en los 900 atentados que ha habido más o menos de ETA. En los 900 atentados prácticamente la policía y la policía científica, a la que no se le dieron para analizar los restos de explosivos, no se les pasaron. Eso lo hicieron los TEDAS, que no son los que tienen también laboratorios, pero no son los más expertos. Bueno, pues en todos esos 900 atentados, todos se averiguaron qué explosivo había, porque tienen los elementos para hacerlo. Aquí hubo 12 focos de explosión y un 100% de errores no adivinaron, dijeron que no sabían lo que no solo los atentados, eso es falso, eso es mentira. Y el que desaparezcan, hay un caso muy claro. Nos acordamos de Lockheed, el avión que los libaneses se atribuyó a Gaddafi, que se tiraron. Bueno, el avión de Lockheed, murieron 700 personas, bueno, no sé cuántas, 300, 400. Lo que hizo Inglaterra, o Escocia, ¿no?, fue ir recomponiendo el avión poco a poco, en un hangar, recomponiéndolo, y lo tuvieron allí años y creo que todavía sigue. Pero incluso en accidentes ferroviarios, el caso del Albia es un caso claro, se tiene que guardar por un tema de seguros, tú aquí tienes se hace que guardarlo, lo contrario. Para luego esto como forense, doctor, ¿llama la atención? Pero llama mucho la atención, sobre todo porque es que incluso, si vamos ya incluso a la propia explosión de Leganés, donde se mueren allí los yihadistas, que no está claro si ya estaban muertos y explota, o si explotan porque alguien les explota. La carga estaba puesta en la puerta, la carga estaba puesta en la puerta, no llevaban cinturones, estaba puesto en la puerta, son unos suicidas bastante extraños. Por lo tanto, les explotaron. Pero doctor, ¿tú no estabas con la versión oficial o ya con el tiempo? No. La versión oficial. No lo sabía. No, pero es que vamos a ver, es que el propio juez Bermúdez, que fue el juez de estrella en esta historia y tal y cual, al final, de verdad, con miles de folios, no tenía claro, y yo le he escuchado a él, no tenía claro lo que había pasado. En la sentencia no aparece Al-Qaeda en ningún momento, se descarta la presencia de Al-Qaeda. Los tienen que atribuir a una célula islamista que es la primera del mundo que opera de forma independiente. Además, en esa sentencia se deja claro que no se conocen los autores intelectuales, cuando en un atentado yihadista evidentemente lo primero que conoces es el autor intelectual, con lo cual tampoco se le da cabida o se le da validez a todas las reivindicaciones, incluido el famoso vídeo de la M30, porque realmente si no sabes quién es el autor intelectual, entonces la gran pregunta del señor Gómez Bermúdez, entonces ¿por qué usted condena a una serie de señores por cometer un atentado, una sentencia que por cierto luego el Supremo tuvo que enmendar determinando que no se podía condenar a los suicidados de Leganés? Y luego hay un tema muy importante y hay que decirlo también con respecto a la actuación de los GEO, porque claro, ahí muere el GEO Torronteras y esta es la gran víctima olvidada, ¿no?, del 11M. Esos GEO cuando estaban operando y cuando no querían entrar en el domicilio. Y esos GEOs lo que querían era que se esperara y que se llamara un negociador, que es lo que se hace siempre en estos casos, y se les obliga a entrar. Y hay un mando policial que les obliga a entrar, y entonces es cuando se hace estallar, ¿no?, ese explosivo que estaba en la puerta y que, como hemos visto antes, es de un color completamente distinto al que explotan los trenes, porque esto sí que es gómado seco y son cantidades ingentes de gómado seco. Y luego, sorprendentemente, como pasó en el 11S, también aparece el documento de identidad de Yamal Amidal, el chino, que es lo único que no se quema y que nos para que todo el mundo nos entienda, aparece un carnet, un documento que obligará a tirar la investigación
por esa línea, ¿no? Que termina de confirmarla, porque en realidad los autores oficiales del 11M no se deciden hasta finales de marzo. De hecho, Yamal Hamidán, el chino, que es uno de los personajes clave junto al tunecino, pues hizo una fiesta, fíjate lo musulmán que era, que celebró el día de San José en su casa, en la misma casa donde en teoría se montan las bombas, el día 19 de marzo, invita a todos sus amigos de la célula, se comen una paella, luego se va a preguntar a unos vecinos porque se les habían perdido unas cabras y finalmente va a comisaría a poner una denuncia. El tipo que en teoría había cometido el 11M. Pero me queréis decir que en vuestra opinión eso fue una especie de, no sé, doctor, solo una cosa, el tema de los trenes y de que no se recomponga eso, no se mantenga en un sitio siendo el atentado más grande que ha habido en Europa, eso sí que es un error. Eso no es que es un error, eso está hecho a propósito. Es que no se adjuntan al sumario, no se adjuntan los restos de los trenes. Pero tiene una función que es que miráramos fuera de los trenes. El resto, ¿cómo puede desaparecer todos esos restos? ¿Cómo es posible esto? Eso no lo has oído tú en la vida. Nunca. Antes. En cualquier escenario criminal se conservan y además hasta 5 años la ley exige que se conserven algunas de las pruebas. Y más. 5 años. Y luego le dicen que fue Al-Qaeda. Al-Qaeda nunca reivindicó este atentado, hay que subrayarlo. A Bin Laden, tiempo después, se alegró de que se hubiera producido este atentado, pero nunca lo reivindicó como tal. Y además hay que tener en cuenta que es verdad que en ese momento el gobierno español era muy aliado de Estados Unidos, recordemos la historia de Irak, las armas de destrucción masiva, pero nosotros no teníamos misión de combate en Irak, al contrario que otros países europeos que sí que estaban combatiendo, con lo cual tampoco éramos un gran enemigo como para provocar este atentado tan sumamente salvaje. Es decir, que hay muchas piezas que es que no encajan en absoluto. Y entonces, bueno, lo que pasa es que luego se ha politizado tanto, es que es imposible. Las fechas, ¿no? En las fechas que se produjo. Totalmente. Bueno, esto, el hecho de que fuera por la mañana Titadín, que eso es claro, y después se ha corroborado por muchos sitios que realmente es lo que había, aunque después la sentencia, el juez de Bermúdez hace una pericial de explosivo que sale también en el fondo que había titadín, pero él hace un cambalache y dice que no, que era gomado seco, no. O sea, es titadín, ¿no? No quiere decir que hubiera sido ETA. O sea, es muy interesante que el propio Dez Callar, en la Comisión de Investigación del 11M, dijo así para dársela, no sé si de listo o apuntar a alguien o lo que fuera. La gente dice, si es Titadín es ETA. Y dice, no, si es Titadín no es ETA. Si es Titadín lleva la firma de ETA, que es la descripción de lo que es un atentado de bandera falsa. Lo deja ahí, pendiente, ¿no? Entonces, ¿realmente qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que no se quiso investigar y por eso se destruye lo que pasó de verdad en ese escenario. Y se cambió, se suplantó a partir de las 2 de la tarde, hay cosas que yo analizo en el libro muy importantes, ¿no? Pero que a partir de las 2 de la tarde Aznar se planta con unas propuestas que seguramente le estaban haciendo y no quiere negociar cosas que le están proponiendo, y entonces es cuando se le da un cambio al atentado y se va directamente a por el PP y a por Aznar, pero porque no ha querido negociar, y es cuando empiezan a salir las pruebas estas que son absolutamente falsas, que son principalmente la Renault Kangoo y sobre todo la mochila Vallecas. Esa mochila Vallecas, yo tengo 88 páginas sobre su falsedad, lo analizo por todos lados, pero hay un dato increíble, ¿no?, que yo descubrí porque yo tuve acceso a la fonoteca de la COPE, que la habían secuestrado ellos, la COPE, no querían que supiera lo que habían dicho el día 11, y entonces resulta que la mochila se descubre oficialmente a las 2 menos cuarto de la mañana del día 12, es decir, en esa misma noche, ¿no? Y 5 horas antes, en la COPE, Juan Baños con José Apezarena, el director de informativos de la COPE, dicen, en una de las mochilas que no ha explotado ha aparecido un teléfono móvil, y describen la mochila de Vallecas. Una mochila con metralla. Ellos mismos, al día siguiente, cuando ya es oficial la apertura de la mochila, ellos dicen, en el mismo noticiario de las 9, esa es la mochila, cuando ya todo el mundo lo ha admitido, esa es la mochila de la cual nosotros dimos cuenta en el anterior noticiario, es decir, están hablando de una prueba preconstituida. Esa prueba es la que con la tarjeta del esto, la que da lugar a detener y a montar todo ese engranaje de falsos... Nace porque tú lo defiendes en tu libro y hay otros autores que también, la idea de que pudiera haber sido un golpe de Estado. Doctor, me lo cuentas ahora, ¿vale? A la vuelta. Ustedes ya la saben, pueden pensar libremente. Nosotros entrevistamos también a esas personas que piensan que hay auténticas grietas en esta historia, que es la historia de España. Y aquí, en este breve minuto que teníamos, yo decía, pero hombre,
vamos a ver, siempre seguramente desde mi ingenuidad absoluta decir, pero esto es para generar un simple cambio político en un país, esta monstruosidad, y me dice Lorenzo rápidamente, no, yo ahora te lo cuento. Esto es una clave, siempre según su opinión, más internacional. Tiene una vertiente nacional, que es la más evidente, y que algunos pudieron pensar que realmente era para cambiar un gobierno, pero luego cuando llega el gobierno de Mariano Rajoy, realmente la política que se lleva a cabo, sobre todo en el plano internacional, prácticamente es la misma. Con lo cual, a partir de ese momento, tenemos que empezar a pensar en otras cuestiones. ¿En qué situación estaba el gobierno de Estados Unidos en aquel momento? Es importante. La guerra contra el terror ya estaba claro que era un fracaso, se había descubierto la mentira de las armas de destrucción masiva en Irak. Había un programa que era un programa especial, el programa de vigilancia del presidente, también conocido como Stellar Wind, que lo que patrocinaba o promocionaba era el espionaje indiscriminado, que luego lo supimos por Snowden, en aquel momento todavía no lo conocíamos, y ese mismo 11 de marzo precisamente Bush tenía que prorrogar, ¿no?, toda esa normativa. Tenía una contestación interna muy importante. Faltaban pocos meses para las elecciones de Estados Unidos. Esas elecciones que luego al final Bush ganaría contra John Kerry con la ayuda, bueno, pues yo no sé si voluntaria o no, de un vídeo que apareció precisamente de Osama Bin Laden, en el que también entró de esa manera en campaña, ¿no? Yo creo que hay que enmarcar este atentado con independencia de las implicaciones nacionales, que son evidentes, dentro de un triple atentado que se produce en todos los países aliados de esa guerra de Irak. Tendríamos el 11S por un lado, tendríamos el 11M, no es casualidad tampoco las fechas, y luego tendríamos el 7J de Londres. Hay mucha gente que cuando yo planteo esto me pregunta, bueno, pero si tú vas a cometer un atentado de bandera falsa, ¿cómo la vas a cometer en un país aliado? Precisamente por eso, porque te aseguras el pecado original. Tu gobierno nunca podrá investigar, ni nunca podrá tirar de los hilos si empieza a tirar de hilos y empieza a darse cuenta de que hay aliados suyos en ese proceso. No nos olvidemos que Francia es un país OTAN, no nos olvidemos que Marruecos es un país OTAN y realmente Estados Unidos, como hemos visto sobre todo en los últimos años, ha elegido a Marruecos como socio preferente en el Mediterráneo para controlar toda esa zona y para controlar todo ese auge yihadista. Esto no quiere decir que los culpables oficiales no participaran en el atentado de alguna forma, pero desde luego que sí que fue aprovechado, fue potenciado y evidentemente tuvo una intervención militar, porque es una operación de comando militar. Yo he hablado con muchas personas de los servicios de inteligencia. ¿No creéis que lo que se hizo fuera causa de ese grupo? Es imposible que un grupo que se dedica fundamentalmente a atracar joyerías, a vender hachís, a realizar pues todo tipo de, bueno, pues unos robaperas, podríamos decirlo así, ¿no?, aunque sea hablar de forma vulgar, es imposible que cometieran un atentado de estas características, con la dificultad que conlleva también el saber a qué hora los trenes van a estar parados en determinadas estaciones. Todos hemos cogido unas cercanías y nos damos cuenta de que es imposible que cumplan directamente, ¿no?, con el tiempo y con el recorrido. Yo estoy convencido y he hablado con mucha gente al respecto de que en realidad eso se detona a distancia, que los teléfonos son todos una cortina de humo y que es muy posible, como pensaba Cáceres Vadillo, jefe de los TEDAS de Madrid, que es el único de los policías que no ha sido ascendido, porque todos los demás han sido ascendidos, algo raro si no consigues evitar un atentado que te asciendan, pues el único no ascendido es el que decía que además de la goma 2 eco o del titadín, como bien explicaba López Bru, había explosivo militar. Y la sensación de que en el ámbito de la conspiración, vamos a llamarlo así, siempre se argumenta, lo digo, otros casos célebres, no sé, Alcácer, otras historias, no, estos no pueden ser. Hay gente que podrá decir, ¿y por qué no pueden ser? Es decir, nos parece a nosotros que no tenían esa capacidad, pero sí. Es decir, ¿qué falla más, Ignacio, en el ámbito de la hipótesis oficial? Esa gente sí que podía tener que ver y podía haber hecho eso por un odio a España. Claro, es que lo que ocurre es que al final no es una cuestión de si pueden o no pueden hacerlo, es si lo han hecho o no lo han hecho, es tan simple como eso, ¿no? Y entonces lo que se ve es que las pruebas que sustentan el que ellos lo hayan hecho son pruebas reconstituidas que vienen después. O sea, hay dos elementos. Uno, que dicen que traficaron con goma 2 eco y resulta que lo que explotó en los trenes no fue goma 2 eco, por mucho que digan la gran pericial, el gran libro del perito Iglesias sobre que se llama Titadín, y es que lo demuestra perfectamente en la pericial que se hizo en los explosivos, ¿no? Aparte de todas las cosas que he dicho yo anteriormente, ¿no? Pero no explotó, entonces si no explota goma 2 eco y resulta que estos señores nos dicen que han hecho el 11M porque trajeron una goma 2 eco que robaron en Mina Conchita, le digo, bueno, pues a lo mejor la han robado en Mina Conchita, pero desde luego no para hacer el 11M, será para hacer otra cosa, porque en el 11M no explotó eso. Igualmente, la mochila Vallecas, si es la que sirve, ¿no?, para montar todo ese engranaje y que llevan a estos personajes que curiosamente son todos delincuentes, pero al mismo tiempo
la mayoría, algunos con algún rasgo islamista, pero la mayoría delincuentes, pero que son además confidentes de en algunos casos agentes. Sí, o confidentes de dos cuerpos de seguridad del Estado. O sea, con los teléfonos pinchados por la Audiencia Nacional desde un año antes. Vamos a decir, como siempre suele ocurrir, en muchos atentados estaban ya vigilados. Sí, no, totalmente, eran colaboradores, confidentes de la policía, o de las fuerzas de seguridad. O sea, que es decir, las fuerzas de seguridad nos hemos dado un atentado a nosotros mismos. Eso es lo que significa. Eso es absurdo. Entonces, no se sostiene la versión oficial. Entonces, eso es el elemento fundamental que hay que preguntarse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha motivado que se haga esto? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, claro, para eso tienes que ir también a qué es lo que se tapó. Entonces, ahí nos encontramos con qué es lo que pudo haber pasado en el 11M. Yo tengo, de todas las investigaciones que yo he hecho, yo tengo una hipótesis, analizo otras, ¿no? que pueden también juntarse con hipótesis internacionales, pero que básicamente hay una hipótesis nacional, que es, bueno, pues que es un atentado interno, porque es un atentado de bandera falsa de ETA, porque ahí está el Titadín. Aparte de que puede haber C4, explosivo militar, es muy posible. O Semtex, que también lo tenía ETA, ¿verdad? O sea, es muy posible que hayan añadido eso para hacer una catástrofe para que las bombas fueran más pequeñas y a lo mejor incluirlas en las papeleras y no incluirlas en las mochilas, pero con lo cual el hecho es que había Titadín porque eso era fundamental, por cosas que, bueno, que después no sé si nos dará tiempo a hablar, pero que muy importante es el gran investigador Fernando Mújica, dijo que ETA estaba totalmente infiltrada por las fuerzas de seguridad. Entonces, esperaban y le vendieron al gobierno que el día 12, eso nos contó en el primer agujero negro Mújica, que el día 12 iban a hacer un gran atentado y que les iban a coger con las manos en la masa y lo iban a abortar. Pero si todo esto que estamos contando ahora es así, ¿por qué la hipótesis oficial es la que...? Sí, además, fíjate, si es así, que no lo sabemos. Corrieron a cerrar la investigación y no olvidemos que hubo una juez que intentó reabrir la investigación y ¿sabes dónde acabó? En un hospital psiquiátrico. Sí. Alguien no tenía interés en molestar políticamente, nacional e internacionalmente. Esto me recuerda, saltando 20 años, a lo que ha pasado con la voladura del Nord Stream, que resulta que hay 3 países que lo han querido investigar, y el último de ellos Dinamarca, y llega un momento que dice, no vamos a seguir con la investigación, sin dar ninguna razón. Porque claro, detrás hay amigos, y a los amigos no se les molesta, ¿no? Claro. Esto pasa exactamente lo mismo. Llega un momento que esto está tan complicado, tan enrevesado, que dice, mira, mejor no lo menemos más. Y a cualquiera que pretenda sacar cualquier teoría, ya sabes, conspiraciones, personas que no saben en realidad de lo que hablan, quieren llamar la atención, o a saber a qué interés políticos sirven, pero lo cierto es que hay muchos temas, una vez más, que no están claros en absoluto. Las personas que están en esta trama como culpables, entre comillas, ¿también te da esa sensación, doctor, de que no tenían la capacidad de hacer todo esto, o no? No la tenían. Las personas, los que más en profundidad han estudiado esto, son los que se han dedicado años a hacer estos libros y estos textos, llegan a esa conclusión. Pero el CNI también lo sabía. Eran personajillos de 3 al cuarto. Para hacer esto se hace falta una organización detrás, un autor intelectual, unos datos de geolocalización de los trenes, dinero, no hemos sabido mucha pasta. Y además era un atentado que en el fondo fue un atentado internacional, como se ha comentado aquí, porque yo que atendí a unos 70 supervivientes, porque la Audiencia Nacional encargó que exploráramos a los supervivientes para luego indemnizarles, porque había unas indemnizaciones. Yo pasé por mi despacho y unos compañeros que estuvieron conmigo, pasaron 70 supervivientes de 15 nacionalidades distintas. O sea, porque en esos trenes había todo tipo de nacionalidades. La entrevista de George Bush famosa, ¿no? Esa que ahora hemos visto hace poco, ¿qué era lo que decía George Bush continuamente? Decía la guerra contra el terror, él en ningún momento hablaba de ETA, y esto, pues desde el punto de vista nacional se ha dicho, pues claro, como Aznar no quería plantear la tesis islámica, pues realmente no se quiso, ¿no? Publicar esa entrevista. Pero si os fijáis, Bush dice varias veces, yo voy a ayudar si me dejan ayudar. Porque esto es un elemento clave. Aznar, en la mañana del 11M, se niega a que le ayude el FBI a investigar el origen del 11M. Se niega a que forenses israelíes que ya tenían las maletas preparadas vinieran a España. ¿Por qué se niega? Porque los forenses israelíes venían a buscar terroristas suicidas. Y se niega porque él siente que le han traicionado. Y por eso aparta al CNI, aparta al FBI
y aparte al Mossad, porque a él le habían dicho que el día después, el día 12, como bien acaba de explicar López Bru, le iban a hacer un regalo. Esto es gravísimo. Y esta es la razón fundamental por la que el PP tapa. Ese es el pecado original del Partido Popular. ¿Vosotros iba a utilizar un atentado frustrado para intentar ganar unas elecciones. Fíjate, a mí siempre me ha parecido esto tan cercano en el tiempo, que se puede hablar, incluso el 11S nos queda lejos, porque es Estados Unidos, pero sigue habiendo muchas publicaciones sobre las sombras del 11S. Bien, siempre la sensación de que el 11M era mucho más delicado, ¿no? Y de que no se sabía muy bien todavía si era pronto, porque el dolor está ahí, evidentemente. Hemos visto cómo hace poco desmantelaban, ¿no?, el cilindro donde se recordaba. Aquí nos hizo nuestro compañero Datos, Nicolás, una cosa que era tremenda sobre los nombres, con la mayoría de nombres que, y como ha contado Carmen, nosotros tuvimos una experiencia brutal de un montón de gente que nos seguía en la radio y que ya no estaba, claro, repentinamente, ¿no? Algo tremendo como nunca ha pasado en Europa. ¿Vosotros habéis tenido problemas a la hora, por ejemplo, de hacer estos libros? Lo edita Última Línea o lo edita La Esfera. Quiero decir, si hay toda esta trama, mucha gente preguntará, bueno, ¿y por qué estáis aquí hablando tan tranquilamente? Porque os podían liquidar rápidamente. Es decir, si hablamos de este nivel de complejidades y de este nivel, seamos claros, de trama, tardáis esos policías belgas envenenados, ¿no? ¿Habéis tenido problemas en la elaboración de estos trabajos? Bueno, yo tenía alguna cosita pequeñita que no merece ni siquiera la pena contarla, ¿no? Pero aquí lo interesante es lo que dijo Fernando Múgica. Fernando Múgica le dijo una vez un coronel o un teniente coronel, dice, mira, Fernando, tú te has quedado en la cáscara de huevo. Se lo dijo una ministra. O una ministra, sí. Si tú estuvieras dentro, no durabas ni un día. Es decir, hay una película fantástica que se llama El Límite, que trabaja Mel Gibson, en la cual sale un jefe de cloacas y tal, que hace un atentado y entonces le proponen a los políticos criminales lo siguiente, le digo, tenéis que contar una historia, que esa va a ser la versión oficial. Después dejar que toda la gente tenga teorías, que cada uno tenga su teoría, fomentarlas. Dice, que tengan teorías, pero que no sepan la verdad. Si tú sabes la verdad, si nosotros supiéramos la verdad, no estaríamos aquí. Ellos saben perfectamente que estamos diciendo cosas que tienen peso, que tienen esto, pero no acaba el puzzle de completarse, claro, porque no tenemos las pruebas. Hay un elemento psicológico. ¿Tú has tenido problemas, Lorenzo? Bueno, he tenido. No, me interesa como periodista y decir, publicar esto negro sobre blanco es serio, ¿eh? He tenido sobre todo problemas de intoxicación, ¿verdad? Porque cuando te empiezas a acercar a determinados niveles de verdad, pues ya hay mucha intoxicación y es muy difícil, ¿no?, saber calibrarlo. Hablaba antes con el coronel, ¿no? Y realmente pues tienes que acudir a tus fuentes y luego en algunos casos, bueno, pues amenazas más o menos veladas. La verdad es que yo llevo en medios de comunicación mucho tiempo, no con tanta presencia como tienes tú, pero sabes que locos hay en todos los sitios y es muy difícil diferenciar una cosa de otra. Pero hay un elemento que es diabólico aquí, y es que nosotros de alguna manera participamos también en todo esto porque nosotros formamos parte de la teoría de la olla a presión. Todo servicio de inteligencia sabe que si tú tienes una olla a presión y le tapas el agujero, ¿no?, pues evidentemente al final la olla explota. Tú necesitas que salga ese aire y nosotros en este sentido somos ese aire. Él tiene la versión o el enfoque un poco más nacional, yo tengo el enfoque un poco más internacional. Yo he dado la matrícula del avión de la CIA que aterriza el día 10, en Palma de Mallorca y que se va el día 12 con un comando que podía haber perpetrado el atentado. Pero ¿qué pasa? Que las identidades de los que iban ahí, que son unas identidades de unos supuestos pasaportes británicos, son unas identidades falsas. A lo mejor si yo tuviera esas identidades, pues a lo mejor había fallecido, me había pasado como a Fernando Múgica, que murió de una enfermedad muy rápida y él yo creo que fue el que más se acercó. De hecho, mi libro es un homenaje un poco a su figura, ¿no? El que se acerque tanto puede caer. Y luego hay otro factor que yo quiero dejar muy claro también. Yo estoy convencido de que ni el gobierno del Partido Popular, ni el gobierno del Partido Socialista, ni el CNI, ni los altos mandos de la Policía y la Guardia Civil sabían quién había cometido el atentado terrorista. Pero ellos, al no saber quién ha cometido el atentado y pensar que no ha sido ETA, que no es una ETA la que tienen controlada y que el día 3, justo antes de la explosión de Leganés, sí se produce esa desarticulación de la cúpula, que sí va a producir el día 12, se hace después, tienen que crear un relato y tienen que tapar el hecho de que los principales supuestos culpables oficiales habían estado controlados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces intentan borrar huellas. E intentar borrar huellas, intentar destruir sin saber quién ha cometido el atentado, es lo que nos ha expuesto a este caso, que parece un caso perfecto, ¿verdad? Porque los que cometen el atentado son unos y los que lo encubren son otros. ¿De acuerdo con él? No reciben ataques físicos, pero sí ataques psicológicos.
porque el ataque psicológico es la descalificación. Unos pobres conspiranoicos, unos pobres locos, unos insensatos, tienen nada más que llamar la atención. Bueno, no son solo ellos, ha habido bastantes personas que han escrito, hemos dicho, ¿no? Claro, del 11M, ¿no? Entonces, inmediatamente, como esto además lo hemos visto estos días en la prensa, incluso en alguna televisión, como sacan la versión oficial y descalifican inmediatamente a todo el que quiere investigar, al que quiere seguir investigando, al que sigue dudando de la versión oficial, porque hay muchas cosas raras. Por se le da siempre un tinte político, una batalla política también a esto. Absolutamente. Es que hay dos versiones claro. oficiales. O sea, se trata de crear una versión oficial y una versión alternativa, para que tú no te plantees, entonces elijas una de las dos versiones. Rojo, amarillo. Claro, esa es la idea. Por eso al principio hubo tanta intoxicación, sobre todo en determinados medios de comunicación. Y yo estaba muy cerca, porque yo en el libro lo cuento, en tono de mea culpa. Yo he estado en esa intoxicación, es decir, yo caí en esa trampa. Y el problema es que perdimos un tiempo precioso siguiendo pistas falsas de los que en ¿Tú caíste teoría en la nos trampa de seguir al principio la versión oficial? No, la versión alternativa oficial. Alternativa oficial. Exactamente, Eso es. exactamente. Dirigido por determinados mandos de la policía y dirigido por determinados confidentes que en realidad lo que querían era que perdiéramos un tiempo precioso. Ahora podemos empezar a ver un poco con más perspectivas todo eso y sobre todo apoyados en todo lo que está sucediendo en el plano internacional. Lo comentaba antes el coronel. Nord Stream sucede prácticamente a diario, ¿no? Y esto tenemos que ser Y no lo conscientes sabremos al final, ¿no? De alguna manera. si fuera Estados Unidos, a lo mejor sí, pero aquí es muy difícil que se desclasifique información y sobre todo al haber un papel de cloacas españolas en el encubrimiento es complicado que se pueda saber. A mí me da mucho miedo y me da mucha pena que estas cosas sucedan y que los ciudadanos sigamos viviendo y nos quedemos sin saber qué está pasando. Porque nosotros somos insignificantes, no somos nadie, somos personajes individuales, vamos a nuestra casa, ahora dormimos y punto. Y usted que nos está viendo lo mismo. Pero da un poco de zozobra interior pensar que hay un submundo que gobierna nuestras vidas y sobre el que no tenemos acceso a él. Pero hasta que no lo saquemos a la luz no podremos decir que vivimos en una democracia y no, claro, porque asomarse al abismo eso es importante y eso genera, usted lo sabe, un efecto psicológico brutal. ¿Cómo voy a ir yo mañana a trabajar? ¿Cómo voy a pagar mis impuestos? ¿Cómo voy a educar a mis hijos si sé que existe ese submundo? Pues lamentablemente existe. No, pero es que sin necesidad de que apelamos a esas para que nos llamen conspiranoicos, esas teorías y que nos asimilen a los que, en fin, creemos que Elvis Presley no ha muerto y todo ese tipo de cosas, ¿no? O que creemos en los reptilíneos, no sé qué cosas más. O ¿no? el 5G. Sí, bueno, también, todas esas cosas. Bueno, sin llegar a eso, hay una cosa que trae una zozobra mucho mayor y es más inmediata. Y es que las personas que tienen que velar por nuestra seguridad han cometido actos que son tremendos, que no han sido precisamente de defender nuestra seguridad. O sea, eso sí, todos tenemos la capacidad para señalar y para pedir cuentas. No hace falta ser un pero si de repente se destruyen todos los trenes, pues hay que tratar de decir quién ha sido. Porque, y vamos a ver, los jueces, esto es competencia de los jueces, pues vamos a ver usted, señor juez, y usted por qué no ha cumplido con su deber y no ha exigido que no se destruyeran, quién le ha dado la orden o qué es lo que ha pasado. O sea, todo ese tipo de cosas. No solamente murieron personas, sino que murieron esperanzas en el sistema. Que muera la esperanza que el ciudadano tiene en el sistema es casi más mortal que la muerte. Este tema se habla poco en general, comparado con otras conspiraciones. No interesa, porque es que no le interesa a nadie, como ha dicho muy bien. Ni a unos ni a otros. No interesa a nadie. A nadie es a nadie. Se destruye lo de los trenes, pero en la casa de Getafe, que queda una casa ahí la casa de Leganés. En la casa de Leganés, ¿qué se hace en la ahí? casa de Porque Leganés, ahí tenían que en la hacer casa una de Leganés investigación aparece también. todo lo que tenía que aparecer para respaldar la versión oficial. Ese es el gran secreto. Ponen cosas. Todo el explosivo que faltaba, la goma 2 eco aparece allí, el carnet de Yamal Amidán, aparecen unos supuestos fusiles que se podían haber utilizado. Es un cierre de expediente, como lo llamaba Fernando Mújica. Eso en inteligencia el coronel lo sabe. Haces un cierre de expediente, necesitabas que el atentado fuera islamista, necesitabas justificar el islamismo, sin suicidas no hay islamismo, por lo tanto te montas. Hago otra pequeña pausa, tengo que hacerla aquí y terminamos ahora. Os pediré luego brevedad. Tenemos un fragmento, pero claro, estamos todos aquí como hasta un poco atenazados, ¿no? Diciendo, joder, es que esto, es que ya es lo que nos faltaba, ¿no? Es decir, o sea, si esto es así, pues hombre, volvemos enseguida en Horizonte.
personas también. Y un gran periodista que hizo un libro también que yo había querido tener aquí. Repito, mea culpa, me olvidé. No tenemos mucho tiempo. El asunto es, bueno, quien quiera, por supuesto, que acuda a estas otras versiones, luego que opine libremente, por supuesto. Son diferentes hipótesis. ¿En qué momento, y os pediría brevedad, por favor, casi en titulares, ¿en qué momento os dais cuenta, como tú has descrito muy bien, Lorenzo, de que no ibas por el buen camino? ¿Cuál es el detalle que dices, me estoy equivocando, no es lo que me han contado? Bueno, yo me doy cuenta cuando compruebo que hay determinados elementos, personas que habían estado a mi lado investigando el 11M y que apuntaban a una tesis alternativa, y me doy cuenta de que están pasando por hechos flagrantes y que deberían ser analizados, porque hay una idea fundamental, ¿no? Y es que si tú solo atiendes a los datos que confirman tus tesis, entonces no aprendes absolutamente nada, Que es lo que hace casi todo el mundo. Entonces, claro, tú lo que tienes que hacer es buscar lo que no cuadra con tu enfoque y a partir de ahí empezar a desarrollar ideas. Yo cuando me di cuenta de que eso no era así y que estábamos recibiendo filtraciones y que estamos cometiendo el pecado original, pues automáticamente me pongo en guardia y a partir de ahí pues inicié un periplo profesional separándome de buena parte de esos medios en los que había trabajado y bueno, pues sufriendo también una cierta persecución. Y con obsesión investigando esto, me imagino. Yo estaba obsesionado por responsabilidad personal, porque yo he trabajado en una agencia de noticias y yo estuve sacando allí algunas de las personas, arrancando bancos del propia estación de Atocha, y durante todo el día pues estuvimos haciendo una labor de servicio público prácticamente localizando a personas. Yo me dedico a la geopolítica casi por afición, porque soy profundamente economista y periodista económico. Ahora pues ya ambos mundos se fusionan, ¿no? Y estoy desarrollando mi carrera en torno a esto, y por responsabilidad y por amor a las víctimas y por su memoria y su dignidad. Y es lamentable, ¿no?, que haya determinadas asociaciones de víctimas que consideren que nosotros estamos haciendo un flaco favor, porque parece que prefieren que se cierre todo esto cuando, como comentabas antes, se quiere borrar toda huella del 11M, cuando es algo que en cualquier otro país no sucedería, ¿no? Sería algo que tendríamos que tener y que tendría que ser uno de los símbolos, ¿no?, de lucha contra la democracia. No puede serlo porque hay muchas cosas que ocultar. Ignacio, tenemos un poquito de tiempo. También hay un momento en que la obsesión me la imagino cuando alguien se mete a fondo, pero que dices, no es nada como me han contado. Bueno, es que yo tuve desde el primer día la sospecha de que el pálpito fue inicial. O sea, fue la misma noche. Yo empecé a oír, estuve oyendo la COPE, ¿no? Yo oía la COPE y oyendo la COPE decía, qué raro de todo lo que están contando. Después, curiosamente, cuando descubrí, cuando tuve la fonoteca, me di cuenta y lo oí de nuevo y digo, bueno, pero si es que estaban intoxicando estos Apezarena, Baño y compañía, estaban intoxicando en una vía islamista que era falsa, Pero ¿por qué estaban intoxicando? Es una cosa, o sea, ahí no es esto que nos han vendido el PSOE, el PP, unos ETA, otro tal, la COPE y la SER. No, al final todos estaban en un lío ahí raro, contando mentiras. En tu caso fue pálpito inicial. Entonces, bueno, pues a mí eso al mismo tiempo, para mí fue un shock, una conmoción personal. Bueno, a mí España me duele mucho, ¿no? Y entonces vi que me habían robado, yo sentí un despojo, es como la pérdida de España, ¿no? De don Rodrigo y el conde don Julián, así lo sentí yo, ¿no? Y entonces siempre todo lo que salía, pues me lo bebía, ¿no? Coronel, te dejo concluir, nunca sabremos realmente todo el puzzle armado. Es lo que te decía, yo lo viví desde la distancia, pero también desde el primer momento había cosas que no me cuadraban. Mira, por ejemplo, si los suicidas eran verdaderos rigoristas musulmanes, se hubieran quitado los zapatos, por ejemplo, para haber entrado en su paraíso descalzos, ya que se iban a suicidar, iban a morir, ¿no? Es decir, son pequeños detalles que el que sabe un poco de estos temas del terrorismo salafista yihadista, pues le llama la atención. Es cierto que en aquel momento el CNIC acababa de cambiar el nombre, recordemos, apenas un año antes. Era el primer director, que además no era militar, era el primer civil, que era Descallar. Y es verdad que ellos estaban altísimamente especializados en la lucha contra ETA. Y de la lucha contra el terrorismo salafista yihadista sabían muy poco, prácticamente nada. ¿Tú no tienes una teoría personal sobre qué pasó? No, prefiero... no, ¿La tienes? No la tengo. No la tienes, ¿no? No la tengo. Yo diría a la gente que nos está viendo, estamos acabando el programa prácticamente, estamos ya, que no es justo que la gente que yo exploré no sepa por qué murió su hermano, su hijo, su vecino. No es justo. Se merecen conocer lo más cercano a la verdad. Totalmente. Lorenzo Ramírez, Ignacio López Bru, quien quiera más información, tiene donde acudir. Muchísimas gracias, amigos, por vuestra visita. Coronel, como siempre, un placer. Durísimo el tema, ¿eh? Durísimo, quizá, yo así lo veo, es que lo tenemos grabado ahí, ¿no? Tenemos grabado todos tantas historias de ese día,
Ojalá algún día se sepa toda la verdad. Para algunos la verdad ya es la que es oficial. Para otros, como ven, alguien dirá, en todos los temas ocurre esto. Bueno, ¿y dónde está la verdad? Se pueden sorprender mucho. Nos vemos en 7 días. Sí, bueno, tú y yo nos vemos el domingo, el Cuarto Milenio. Es verdad. A ver si un siglo de estos conseguimos que se desclasifiquen los documentos en España. Bueno, es que un día deberíamos hablar, no sé si lo hemos hecho ya o no, de las leyes de secretos en este país, ¿no? Sería muy interesante. Estáis invitados. Salud, descanse, por favor.